Nuevamente, ¿hay hambruna? Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Génesis capítulo 26. Hubo una vez una hambruna en esa región, como en tiempos de la hambruna que hubo cuando vivía Abraham. Por esa razón, Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Allí, el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en las tierras en que yo te dije que vivieras. Vive en esas tierras como refugiado, que yo estaré contigo y te daré mi bendición. Les voy a dar a ti y a tus descendientes todas estas tierras, y así seguiré cumpliendo el pacto que hice con Abraham, tu papá. Multiplicaré tus hijos como las estrellas del cielo. Les daré estas tierras y todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia. Voy a hacer esto porque tu papá Abraham me obedeció e hizo todo lo que yo le dije. Abraham obedeció mis órdenes, mis leyes y mis reglas. Entonces Isaac se quedó a vivir en Gerar. Los hombres de ese lugar le preguntaban a Isaac sobre su esposa, y él respondía: ella es mi hermana. Le daba miedo decir: ella es mi esposa, porque pensaba: si lo hago, la gente de ese lugar me matará para quedarse con Rebeca, porque es muy hermosa. Cuando Isaac llevaba ya mucho tiempo viviendo ahí, mientras el rey Abimelec de los filisteos miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Abimelec llamó a Isaac y le dijo: esa mujer es tu esposa. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió: porque pensé que ustedes me matarían para quedarse con ella. Abimelec dijo: ¿qué es lo que has hecho? Fácilmente alguien se podía haber acostado con tu mujer y tú nos habrías hecho pecar. Luego Abimelec le ordenó a toda su gente: el que llegue a tocar a ese hombre o a su esposa será ejecutado. Isaac sembró semilla en esas tierras y en ese mismo año reunió una cosecha 100 veces mayor. El Señor lo bendijo y él se convirtió en un hombre rico. Luego progresó tanto que llegó a tener muchas posesiones. Tenía tantas ovejas, ganado y esclavos que les dio envidia a los filisteos. Los siervos del papá de Isaac habían cavado muchos pozos durante la vida de Abraham. Los filisteos taparon esos pozos llenándolos con tierra. Después Abimelec le dijo a Isaac: vete de aquí, te has vuelto más poderoso que nosotros. Entonces Isaac se fue de ahí, acampó en el valle de Gerar y se quedó a vivir allí. Isaac reparó todos los pozos que su papá había construido cuando estaba vivo, ya que los filisteos los habían llenado de tierra. Después de la muerte de Abraham, a sus pozos les puso los mismos nombres que su papá Abraham le había puesto a los de él. Los esclavos de Isaac abrieron todo hueco en el valle y encontraron una fuente de agua fresca, pero los pastores de Gerar se pelearon contra los pastores de Isaac. Les dijeron: el agua es nuestra. Por esa razón, Isaac llamó a la fuente Pelea. Le puso ese nombre porque en ese lugar ellos pelearon con él. Después los siervos de Isaac construyeron otro pozo, pero la gente volvió a pelearse. Por eso llamó a ese pozo Enemistad. Isaac se fue de allí, construyó otro pozo y esta vez nadie peleó por él. Por esa razón, lo llamó a ese pozo Espacio Libre. Luego dijo: ahora el Señor nos dará espacio para que prosperemos en esta tierra. Isaac se fue para Beerseba. El Señor se le apareció esa noche y le dijo: yo soy el Dios de tu papá Abraham. No tengas miedo, que yo estoy contigo. Te daré mi bendición y haré que tengas muchos descendientes por causa de mi siervo Abraham.
Isaac construyó ahí un altar y adoró al Señor. Y sus siervos construyeron un pozo. Abimelec vino desde Gerar a ver a Isaac. Con él trajo a Ahuzat, uno de sus amigos, y a Ficol, el comandante de su ejército. Isaac les dijo: ¿por qué vinieron a buscarme? Ustedes me odian y me forzaron a abandonar su tierra. Ellos respondieron: ahora estamos convencidos de que el Señor está contigo. Por esa razón hemos pensado que debemos hacer un pacto entre tú y nosotros. Prométenos que no nos harás daño, así como nosotros hemos obrado bien contigo. Te sacamos de nuestras tierras, pero lo hicimos pacíficamente. Ahora sabemos que tienes la bendición del Señor. Entonces Isaac les hizo una fiesta, y ellos comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron temprano y se hicieron promesas los unos a los otros. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en paz. Ese día los esclavos de Isaac vinieron y le contaron sobre el pozo que había construido. Le dijeron: encontramos agua. Isaac llamó a ese pozo Seba, y por esa razón la ciudad todavía se llama Beerseba. Cuando Esaú tenía 40 años de edad, se casó con 2 mujeres. Una era Judit, hija de Hitita, y la otra era Basemat, que era la hija del también hitita Eleón. Estos casamientos les amargaron la vida a Isaac y a Rebeca. Génesis 26, del 1 al 35. ¿Qué más quería Isaac? Si el mismo Dios le hizo la promesa de cuidarlo, protegerlo y darle su bendición, con la sola condición que no fuera para Egipto. ¿Qué más quería Isaac? Pero es fácil criticar y juzgar fuertemente a ese héroe de la fe, cuando muchas veces nosotros actuamos de la misma manera, teniendo ya las promesas de Dios, no confiamos y no cumplimos lo que Él nos pide. Dios quiere evitarnos tantos problemas si tan solo siguiéramos sus instrucciones, pero a pesar de eso, de no cumplir y acatar las instrucciones de Dios, Dios siguió siendo fiel y cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, el padre de Isaac. Ahora vemos a Isaac repitiendo la misma acción que su padre Abraham, quien dijo que su esposa Sara era su hermana. Ahora es Isaac quien dice eso por el mismo temor. Obra igual que su padre, diciendo que su esposa Rebeca es su hermana. Curioso, ¿verdad? Pero muchas veces los hijos repiten los mismos errores o pecados que los padres. La mentira que practicó el padre Abraham, exponiendo a su esposa, ahora es la misma mentira que usa el hijo Isaac, exponiendo a la suya. Cuidado, querido amigo oyente, no sea que tú estés cometiendo los pecados que luego te cueste gran dolor cuando veas que tu hijo los repite, porque tu hijo hará muy poco de lo que tú le digas que él haga. Sin embargo, hará casi todo lo que te vea hacer a ti. Ahora hablemos sobre las mentiras. La mentira que dijo Abraham se descubrió. La mentira que dijo Isaac se descubrió en poco tiempo, y es que las mentiras nunca estarán ocultas eternamente. No hay mentira oculta por mucho tiempo, siempre saldrán a la luz, siempre saldrá a la luz la verdad. Ahora podemos decir cómo estos varones con tantos errores o pecados podían ser protegidos por Dios. Y es que Dios es fiel, y es que Dios conoce al ser humano. No hay ser humano perfecto. Dios busca el arrepentimiento verdadero de sus hijos. Él es un Padre perdonador, misericordioso, paciente. Él es el bueno y no nosotros. Pero Él nos pide que perseveremos en imitarlo. Ahora veamos que Dios brindó protección a Isaac a través de Abimelec. Luego Abimelec le ordenó a toda su gente: el que llegue a tocar a este hombre o a su esposa será ejecutado. ¿Eso de dónde vino? Solo pudo venir de Dios al corazón de Abimelec para proteger a su hijo.
Y no solo lo protegió, sino que además lo prosperó tanto que Abimelec no deseaba ya verlo cerca de él. Recordemos que la prosperidad viene de parte de Dios. En Génesis 26, 12 y 13 dice: Isaac sembró semilla en estas tierras, y en ese mismo año reunió una cosecha de 100 veces mayor. El Señor lo bendijo y él se convirtió en un hombre rico. Luego progresó tanto que llegó a tener muchas posesiones. Por ello fue que Abimelec le dijo a Isaac que se vaya porque se había vuelto tan poderoso, mucho más que ellos. Donde Isaac iniciaba una obra, había prosperidad. Aún los pozos que fueron tapados, él los destapó junto con su gente y encontró agua, pero hasta el agua era peleada y sentía gran enemistad. Sinceramente, ellos sentían enemistad o envidia por Isaac. Todo lo que él emprendía era bendecido, porque lo hacía con la protección de Dios. En ese tiempo podemos ver, según la narración bíblica, que el Señor se le aparecía a Isaac. En Génesis 26, 24 dice: el Señor se le apareció esa noche y le dijo: yo soy el Dios de tu papá Abraham. No tengas miedo, que yo estoy contigo. Te daré mi bendición y haré que tengas muchos descendientes por causa de mi siervo Abraham. Pero Isaac era agradecido con Dios porque le hizo un altar y adoró a Dios. Ahora vemos que Abimelec, quien primero echó a Isaac, al ver la prosperidad de él, ahora viene a buscarle. Interesante, ¿verdad? En Génesis 26, del 28 al 29 dice: ellos respondieron: ahora estamos convencidos de que el Señor está contigo. Por esa razón hemos pensado que debemos hacer un pacto entre tú y nosotros. Prométenos que no nos harás daño, así como nosotros hemos obrado bien contigo. Te sacamos de nuestras tierras, pero lo hicimos pacíficamente. Ahora sabemos que tienes la bendición del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Isaac los acepta y no solo eso, sino que les hace una gran fiesta. Comieron y bebieron y al día siguiente se fueron en paz. Ahora, ¿podrías pensar si la gente que te rodea puede reconocer que Dios está contigo? A ti te pregunto, mi querido, escucha. A ti te pregunto, mi querido oyente, ¿podrías pensar si la gente que te rodea puede reconocer que Dios está contigo? ¿Es acaso notorio que todo lo que haces prospera? Quizás la bendición de Dios no está en la economía respecto a ti, pues entonces, dime, ¿hay salud? ¿Hay paz en tu hogar? ¿Marcas la diferencia en tu vida? La gente reconoce que tu vida es diferente. ¿Dónde vas? Al final de nuestro capítulo de hoy, la palabra menciona al hijo de Isaac, Esaú. Estaba casado con 2 mujeres extranjeras y finalmente dice que estos 2 matrimonios de Esaú, su hijo mayor, amargaron la vida de sus padres, de Rebeca y de Isaac. Solo terminar de entender que cuando caminamos a nuestro parecer en esta vida, Dios no bajará a impedirte que lo hagas. Sin embargo, Él ya nos dejó su palabra, que es clara, que es como lámpara, como luz a nuestro caminar. Si hay obediencia en ti, entonces también habrá bendición. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.